Pese a los acercamientos que se buscan entre el gobierno y representantes de comunidades indígenas para levantar el paro, se mantienen cierres viales en 4 provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha y Loja. Según información del EQ 911, en Carchi se cumple el tercer día de bloqueo de la vía Bolívar-Piquiucho por presencia de manifestantes. Imbabura registra el mayor número de cierres, con 12 vías interrumpidas, entre ellas la Otavalo-Cotacachi, Zuleta-Rumipamba, Otavalo-Selva Alegre, Cotacachi-Apuela-García Moreno, Ibarra-Imbaya-Urcuquí y Otavalo-González Suárez. Además de tramos en Cotacachi, Carabuela, Peguche y vías antiguas de Otavalo, Atuntaqui e Ibarra. Mientras que en Pichincha la vía E28 y la E35 permanecen cerradas en los tramos Tabacundo-Cajas y Cayambe-Cajas, lo que interrumpe la conexión entre Imbabura y Pichincha. En Loja se reportan 2 cortes en la vía Loja-Cuenca, uno en el sector de San Vicente y otro en el puente de Sinincapac, en el límite provincial entre Azuay y Loja. Hasta el cierre de este informe, los comuneros y la policía negociaban una apertura temporal. En el marco del paro nacional, Arcotel dispuso la suspensión temporal de la frecuencia de Radio Ilumán en Otavalo. La CONAIE denuncia un acto de censura y persecución política contra los medios indígenas y populares. Radio Ilumán 106.7 FM, uno de los medios que ha realizado cobertura durante el paro nacional desde Otavalo, informó que este viernes 17 de octubre fue suspendida su transmisión tras una notificación de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel. El medio de comunicación dijo que acatará la medida, apagando la señal de manera temporal. Sin embargo, manifestó su preocupación por esta decisión, ya que considera que afecta el ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, el acceso a la información y la comunicación intercultural de los pueblos y nacionalidades. Agregó que durante 25 años de trayectoria, la radio ha trabajado por fortalecer el idioma quichua y promover la música andina, además de visibilizar los emprendimientos locales y difundir la cultura otavaleña. Por ello, solicita que la resolución del Arcotel sea revisada y revocada en el marco del respeto a los derechos constitucionales y a los principios de interculturalidad. No obstante, el medio de comunicación anunció que seguirá informando por redes sociales. Radio Ilumán 106.7 FM informa a toda nuestra audiencia y ciudadanía en general que este viernes 17 de octubre de 2025 hemos recibido una notificación oficial de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel mediante el documento APCZ 02-2025-030, en el cual se dispone la suspensión inmediata de nuestras transmisiones radiales. Por el momento, la Arcotel no ha explicado las razones detrás de esta suspensión de 15 días. Entre tanto que la reacción de la CONAIE menciona que es una censura y persecución política contra los medios indígenas y populares. Agregó que no es un hecho aislado, pues se suma a los ataques y bloqueos sufridos por la TV MIC de la Tacunga y por comunicadores comunitarios en todo el país. Expresa claramente: exigimos el restablecimiento inmediato de la señal de Radio Ilumán y garantías para libre ejercicio del derecho de la comunicación de los pueblos y nacionalidades, expresó la CONAIE. Esa interrupción, ejecutada en medio del paro nacional, constituye una grave violación a los derechos de comunicación, a la libertad de expresión y al derecho a la información, garantizados por la Constitución y tratados internacionales, concluyó la CONAIE. Para Sublime Ecuador, Fernando García. En cumplimiento de esta disposición, hemos acatado la medida de manera responsable, procediendo al apagado temporal de nuestra señal. No obstante, manifestamos nuestra preocupación por esta decisión, ya que consideramos que afecta el ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, el acceso a la información y la comunicación intercultural de los pueblos y nacionalidades. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. Desde empezó
comenzó la audiencia de 11 detenidos en Otavalo durante las protestas del 22 de septiembre. Sus abogados pidieron que les levanten la prisión preventiva. Alegaron que se aprehendió a las personas equivocadas y que no son los causantes del ataque al destacamento policial de esa ciudad. No podemos decir porque son indígenas y están cruzando por el lugar, van detenidos. Tenemos que justificar riesgo procesal. El daño causado, la tristeza causada en el pueblo quichua Otavalo con los detenidos que están todavía presos, es una causa más por la que las bases, la gente no quiere levantarse. El fiscal Galeano Balcázar se opuso a que los liberen. Según él, cuenta con versiones de los policías que identificaron a los procesados. Antes de decidir, el tribunal dispuso que se realice una pericia intercultural que debe entregarse máximo en 8 días para retomar la audiencia. También que el día de la reinstalación se traslade al complejo judicial de Quito a 9 de los 11 detenidos que pertenecen a comunidades indígenas y están en la cárcel de Ibarra. Ellos participarán en un diálogo intercultural, que es un mecanismo que permite la ley para comprender el contexto en el que se dieron los hechos. Por sugerencia del facilitador del diálogo intercultural, el tribunal consultará si es viable realizarlo en una comunidad indígena. Autoridades judiciales y autoridades comunitarias puedan intercambiar criterios para pensar alternativas que permitan enfriar el conflicto. Finalmente, los jueces ordenaron una pericia médica inmediata a 2 procesados que tienen discapacidad. La nueva fecha de la audiencia se informará por escrito. A menos de un mes del referéndum y consulta popular, el Consejo Nacional Electoral continúa con la organización del proceso y la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto. Con normalidad aquí en el Consejo Nacional Electoral transcurre el calendario para el referéndum y consulta popular que por supuesto se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre. Y comentarles que ahora mismo a escala nacional se desarrolla la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Son miles los ciudadanos que se capacitan y aprenden, sobre todo se instruyen para lo que será la instalación de las mesas, el conteo de votos y la transmisión de los resultados de esta jornada. Adicional, comentarles que en las últimas horas, en medio de esto, el Consejo Nacional Electoral confirmó que para la jornada del referéndum y la consulta se habilitarán 4.463 recintos electorales en todo el país, 4.364 en territorio nacional y 99 en el exterior, esto para garantizar el voto de los ecuatorianos dentro y fuera del país. Pero ahora mismo, ¿en qué parte del proceso electoral, en qué parte del calendario nos encontramos? Le presentamos el siguiente reportaje. Con el inicio del periodo electoral para el referéndum y consulta popular fijado para el domingo 16 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral dio inicio al calendario electoral. Hasta el 1 de noviembre se procederá con la notificación a los ciudadanos que conformarán parte de este proceso. Hasta el 16 de noviembre se realizarán las capacitaciones de los miembros de las juntas receptoras del voto, mientras que del 1 al 13 de noviembre será la campaña electoral. El 9 de noviembre será el simulacro electoral, el 13 de noviembre será el sufragio de los PPL sin condena ejecutoriada, el 14 de noviembre el voto en casa y del 14 al 16 de noviembre el silencio electoral y el 5 de enero será la publicación oficial de los resultados. Los preparativos para este proceso han empezado desde el 3 de octubre con la designación de los vocales de las juntas provinciales electorales, cumpliendo así con cada uno de los pasos programados en el calendario electoral. Bien, adicional comentarles que ahora mismo se revisan aspectos de seguridad, conectividad y accesibilidad, principalmente en zonas rurales y de difícil acceso, esto con apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. También se trabaja en la distribución del material electoral. En el exterior será el primero en recibir justamente el material electoral que está conformado por papeletas y está previsto esto sea el 31 de octubre. Cambiamos de tema. El Tribunal Contencioso Electoral redujo de 4 a 1 año la sanción contra los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana, Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga. Esta resolución, basada en reformas recientes al Código de la Democracia, ha generado debate sobre su alcance legal y político. Se trata de esta resolución que reavive el debate sobre la justicia electoral. El juez Juan Patricio Maldonado del Tribunal Contencioso Electoral redujo de 4 a 1 año la suspensión de derechos políticos de los ex vocales del Consejo de Participación, Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga. Ambos habían sido sancionados en 2024 por una infracción electoral muy grave, tras ser señalados por presunta vinculación con el movimiento político Revolución Ciudadana durante su candidatura al Consejo. Sin embargo, este nuevo fallo modifica esa sanción
argumentando la aplicación de las reformas recientes al Código de la Democracia aprobadas en julio de este año. Los autos de interlocución se pueden manifestar siempre y cuando esto sea en el proceso, en el marco. Las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral son de cumplimiento inmediato y obligatorio, y el juez Maldonado no ha cumplido esto. Santiago Begdac es el abogado quien impulsó la denuncia que en 2024 derivó en la destitución de la llamada Liga Azul, y ahora rechaza esta resolución que reduce las sanciones. Esto de carácter jurídico es completamente imposible, dado que en primer lugar no es competente porque ya tomó el caso el Tribunal Contencioso Electoral, y en segunda instancia porque tampoco ha habido una posibilidad de un derecho de contradicción que nosotros estamos reclamando. Pero con este criterio coincide el constitucionalista Edison Guarango, quien explica además que la resolución podría poner en tensión los principios de seguridad jurídica y estabilidad institucional al aplicarse de forma retroactiva. Recordemos también que la actuación del sector público se basa en este llamado principio de legalidad, esto que implica que yo solo puedo hacer lo que está específicamente dentro de cualquier código, ley, reglamento, y si no está, pues yo no me puedo inventar el agua tibia. Lo que hizo en este momento el juez, se inventó o trató de aplicar principios abstractos para favorecer a estas personas que ya tenían sentencia ejecutoria. Por ahora, la decisión del TCE beneficia únicamente a Eduardo Franco Loor y a Augusto Verduga. Las exvocales Yadira Saltos y Marisol Párraga mantienen la suspensión de 4 años impuesta por el tribunal. Y las investigaciones sobre el atentado terrorista ocurrido el martes en la avenida Joaquín Orrantia pues continúan bajo la dirección de la Policía Nacional, mientras el sector comercial en los alrededores del lugar del ataque mantienen las expectativas de recuperar sus ventas y retomar la normalidad. Han pasado más de 3 días desde aquel martes 14 de octubre que sacudió a Guayaquil. Tras la explosión de un coche bomba en la avenida Joaquín Orrantia a la altura del Mall del Sol, el atentado obligó a la Policía Nacional a iniciar de inmediato las indagaciones, en las que se determinó que el material explosivo utilizado corresponde al que suelen emplear las bandas delictivas en actividades de minería ilegal. De acuerdo a la pericia que desarrolló el personal técnico en explosivos, es una emulsión, que es un explosivo de alto poder que normalmente es utilizado en la minería para extraer los minerales justamente de las rocas. Esto fue diseñado para causar el máximo daño y la mayor cantidad de muertos. El impacto del ataque dejó grandes daños en varios edificios del sector, donde aún se pueden observar vitrales destruidos y estructuras comprometidas. La magnitud del siniestro obligó al cierre total de la avenida Joaquín Orrantia por más de 40 horas, mientras que equipos especializados de la policía realizaban labores de limpieza, peritaje y recolección de evidencias. Sin embargo, desde la mañana del viernes, algunos tramos viales fueron habilitados y con ello también se activó el sector comercial de sus alrededores. La medida generó expectativas positivas entre comerciantes y trabajadores, quienes ven en la reactivación una oportunidad para recuperar los días de pérdidas ocasionados por el atentado terrorista. Usted sabe que un atentado terrorista como ese es a cualquier alarma. Estoy con toda la expectativa de que todo vuelva a la normalidad, como le dije anteriormente, y salir adelante, no nos queda más. Gracias a Dios, sí, con la bendición de Dios a la que podamos seguir vendiendo. Que se incremente más tarde, mañana, vamos a ver cómo va pasando las cosas. Aparentemente la gente dice quizás, eso se cierra y qué importa, no. Todos somos afectados por cada cosa que pasa. Hay que esperar porque las cosas vayan bien. Por otro lado, las investigaciones en torno a este caso continúan su curso, donde las autoridades buscan identificar a los autores intelectuales detrás del ataque que dejó como saldo la muerte de un taxista y más de 20 personas heridas. Porque uno relativamente ha vuelto a nacer. Vuelvo y lo repito, digamos, que tal vez mi madre no me ha querido ver partir. De esta manera, Guayaquil intenta retomar su ritmo cotidiano entre el recuerdo del terror y la esperanza de que hechos como este no se repitan y queden en el olvido. La crisis por la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, enfrenta a Patricio Maldonado, alcalde de Nabón de la provincia de Azuay, y a Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne de Esmeraldas. Ambos tienen trayectoria política visible desde 2019. Votando todos 35 compañeros. Yuri Colorado, con la bandera de Alianza País, entonces controlada por Lenín Moreno, obtuvo el segundo lugar en las elecciones para esa alcaldía con el 18% de los votos.
En 2023 finalmente ganó, pero jugando desde la derecha, con el Partido Social Cristiano consiguió el 26.8%. Ahora la respalda el gobierno. ADN promovió su candidatura para la AME en un proceso jurídicamente cuestionado. Lo que ocurre en Muisne se replica en la prefectura de Esmeraldas, pues Roberta Zambrano fue electa por el Partido Social Cristiano y hoy es un puntal del régimen. Colorado es ingeniera en comercio exterior y desde 2015 ha trabajado en la función pública. Patricio Maldonado no tiene afiliación política, pero fue directivo de 2 asociaciones de ganaderos de Azuay. Aceptó candidatizarse en Nabón por la alianza Azuay El Futuro que Soñamos, formada por Democracia Sí y Ecuatoriano Unido. Ganó con el 29.2%. En 2023 fue reelecto con el 46.5%, pero con otros movimientos: Centro Democrático, Reto, Pueblo, Igualdad y Democracia y Creo. Esa fuerza lo llevó a presidir AME, cargo que quiere mantener este sábado en Tena. Hemos llegado al final de las noticias más importantes de la jornada. Gracias por preferirnos. No olvides suscribirte para estar al tanto del día a día. Sublime Ecuador.